Bienvenidos amigos al video número 264 del curso Desarrollando un CMS con e-commerce en el que estamos utilizando el Laravel. Bienvenidos mis amigos, recuerden, necesitamos 264 likes para publicar el siguiente video. Si no quieres esperar la meta de likes, pues por ahí está patreon.com, Mauricio Developer. Puedes suscribirte así tener acceso anticipado a los videos. Mis amigos, en el video anterior estuvimos trabajando con el Background Image de nuestras slides. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a las columnas. Quizás nos estemos en este caso adelantando un poquito, ¿de acuerdo? Tenemos que ir midiendo qué cosas son las que tenemos que corregir y en este caso qué cosas tenemos que mejorar con respecto al slide. Muchos se preguntarán, Mauricio, te estás enrollando mucho con respecto a este slide. Tenemos ya cualquier cantidad de videos, ¿de acuerdo? Con respecto a esto y no tiene nada que ver con el e-commerce, ¿de acuerdo? Del que hablas en tu CMS, que estás desarrollando CMS con e-commerce. Mis amigos, no nos perdamos. Desde el principio les dije que vamos a hacer un CMS bien completo en el cual incluye pues un sistema de slide para no tener que estar dependiendo de librerías de terceros. Entonces, básicamente vamos a regresar al punto de acuerdo del e-commerce cuando tengamos que regresar al punto del e-commerce. La finalidad de este curso no es solo aprender básicamente sobre e-commerce, es aprender a programar un poco de todo, ¿de acuerdo? De enfrentarnos con problemas del día a día, ¿de acuerdo? Como programadores, de cosas que nos piden y tener una herramienta funcional. Básicamente, la idea de todo esto es tener una herramienta funcional y aprender en el proceso sobre un poco de todo. Sobre un poco de todo, equivocarnos y volvernos a corregir. Estamos en el video 264, así que necesitamos 264 likes para publicar el siguiente video. No te olvides, puedes suscribirte, comentar y dejar tu like. Es gratuito, mis amigos, mis redes sociales. Vamos al video. Bien, ya estando aquí, pues básicamente estoy en el panel administrativo. Vamos aquí donde dice elementos. Si ustedes recuerdan, y nosotros hicimos, la cascada es el slider principal como elemento, sus hijos, que son cada uno de esos slides. Cada uno de esos slides tiene hijos que son columnas y cada una de esas columnas tiene hijos que son bloques. Entonces, ya definimos el slider, ya definimos los slides con la mayoría de las características que tienen, creo, hasta el momento, si mal no recuerdo. Veamos, ya tenemos el nombre, el estado, el color de fondo, la imagen de fondo, repetir fondo, tamaño de fondo y los márgenes. Quizás esto nos haga falta. Antes de meternos en la cuestión del siguiente paso, que son las columnas, vamos a colocarle estos márgenes interiores en este caso, ya se me escapa, al slide. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Simple y sencillamente le vamos a colocar, vamos a ver algo aquí, quiero ver esto, los settings, está, veamos, el padding. Entonces, aquí es sencillo, es súper sencillo. Vamos a colocarle en nuestro MD Slider, aquí mismo en el slide, después de background image, de acuerdo, esto tiene que terminar en un punto y coma si no estoy mal, veamos. Es acá. Esto debería terminar en un punto y coma. Sí, el patrón aquí. Entonces, aquí, justamente después de esto, vamos a colocarle, por ejemplo... Ah, pero aquí hay un asunto con respecto a esto. Ajá. Y el que no tiene, que sería... Ah, vamos a poner activo el otro. Porque tenemos que verificar eso. Entonces, aquí en editar slide, vamos a colocar este como activo. Vamos a guardar. Vamos a actualizar por acá. Y ya tendríamos pues los dos. En este caso vamos a verificar este. Aquí tenemos este otro. Y este sería el número 7. Aquí tenemos... Sí. Creo que en este caso sería solo colocarle aquí padding. Dos puntos. Y aquí pues la propiedad padding. En este caso sería más. Sería setting. Setting. Punto padding. Punto padding. A ver si puedo colocar esto. Y aquí sería un signo más. Y aquí un punto y coma. ¿Sí? Y a su vez vamos a agregar la propiedad box. Boxing. Creo que así es. Boxing. Así. Dos puntos. Border box. No recuerdo si es el contrario. Ahorita lo vamos a verificar. Border box. Punto y coma. Ahí mismo. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verificar que esto funcione correctamente. Veamos.
Vemos el estilo de aquí y tenemos box sizing border box. El padding lo tenemos en 0 de este elemento. Ahora les explico por qué. Vamos a colocar este padding, por ejemplo, en 48 píxeles. Veamos 48. A ver si 48 píxeles. Vamos a guardar esto y vamos a verificar si este slide tiene ese padding interior. En este caso vamos a verificar por acá. Y como vemos aquí, pues, si ustedes ven, tiene un área verde que es de 48 píxeles. ¿Qué es lo que sucede cuando yo quito esto? El slide va a tender a hacerse más grande. Entonces, con el box sizing nosotros manejamos el hecho de que estos 96 píxeles que están a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, de acuerdo, los 48 píxeles cada, no se sumen al 100% de su total, sino que simple y sencillamente el 100% adapte ese contenido adicional. Y eso lo vamos a ver con respecto a las... en este caso a las columnas, que es el siguiente paso. Como podemos ver, pues les comentaba, aquí en los elementos tenemos aquí un botón que es agregar. Esto nos permite agregar a nosotros diferentes columnas, ¿de acuerdo? En este caso va a depender de la cantidad de columnas que necesitemos. Por ejemplo, el slide con el que estamos trabajando, veamos, como tal, si ustedes ven, podemos trabajar con 2 columnas, quizás, no sé si lo puedan ver, quizás aquí, vamos a ver, lo colocamos por aquí. Aquí podemos colocar, digamos, este mismo. Vamos a quitar de aquí. Aquí lo podemos ver. Podemos colocarle, por ejemplo, 2 columnas. Una columna que sea aquí y otra columna que, pues básicamente sea esto. ¿De acuerdo? Podemos colocar 2 columnas. A su vez, tenemos que colocarle a esta columna si es fluida o si es un container. Tenemos que verificar también eso. Entonces, a su vez, vamos a comenzar a trabajar con ello. Entonces, vamos por aquí. Tengo esto. A ver si puedo regresar a la pantalla principal. ¿Dónde está esto? Perdón, aquí. Vamos a agregar una columna y a su vez, en este momento, aunque la agreguemos a nuestra base de datos y la podamos colocar aquí la columna número 1 con sus propiedades y su orden, ¿de acuerdo? Aquí no nos va a aparecer nada y es aquí donde nosotros tenemos que colocarlas. Justamente tenemos que venir acá. Si ustedes ven, no hay nada dentro del slide. Este sería el MD slide 6. Si ustedes ven, le estamos poniendo un identificador. Entonces, aquí mismo, dentro de slide, justo aquí, le vamos a consultar o vamos a hacer una condicional si, perdón, aquí. A ver si puedo colocar bien esto. Si, en este caso, veamos, aquí estamos sacando los... Quiero ver algo con respecto a esto. Porque aquí nosotros, para cada uno de los elementos... Ok. Quiero ver de dónde se están extrayendo las columnas. Aquí. Sería console.log element.get columns. Sí. Quiero verificar esto. Vamos a verificarlo en la consola. Actualizamos. Va a cargar absolutamente todo y me va a decir que está indefinido en la línea 74. ¿Por qué? Quiero ver. Get blobs sería slide. Get columns. ¿Sí? Debería de funcionar. Slider ID. De data. Quiero ver. Debería de funcionar. Veamos, actualizamos por acá. Ok, me dice que está indefinido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocarle este console log a data. Justamente aquí. A data. Quiero ver qué es lo que está llegando, porque si llega el slide, debería de llegar con get columns. Sí, ok, data. Data.get columns. Veamos, actualizamos por acá. Y me va a decir que está definido. Lógicamente está definido. ¿Por qué? Aquí solamente voy a devolver element. Quiero llegar al punto de poder pues interactuar con, en este caso, con get. Lógicamente no es get columns, es guión bajo columns. Entonces, en este caso, vamos a volver a poner esto aquí y le vamos a decir de elements, tráeme get
columns. Así mismo debería de funcionar y debería de imprimirme las columnas que tengo aquí en pantalla. Aquí vemos que tenemos la columna quest con identificador 11, que es básicamente esta que tenemos aquí. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pasar la condicional que les estaba comentando. Entonces ya tenemos aquí el elemento que vamos a contar. Aquí copiamos esto, quitamos esto y aquí le vamos a decir básicamente lo siguiente. Si, veamos si puedo colocar bien esto para que se vea en pantalla. Si element.getColumns.length, esto sería length GTH es mayor a 0, ¿de acuerdo? Solamente si es mayor a 0, ¿qué vamos a hacer? Pues a slide, ¿de acuerdo? Vamos a agregarle contenido HTML, que sería, no, mejor dicho, aquí sería hacer un for each. Esto mismo. Lo vamos a colocar aquí. Aquí, vamos a colocar esto, vamos a colocar esto, punto y coma. Entonces aquí habremos recorrido, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a recorrer es elements.getColumns. O aunque en este caso, vamos a colocar columns. Va a ser igual a getColumns. Simple y sencillamente esto. Lo colocamos tal que aquí. Y aquí podemos colocarle pues esto mismo. Y también a columns para cada uno de los elementos. El elemento se va a llamar column, ¿de acuerdo? Con su index. Y dentro de cada uno de los elementos lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir en pantalla, en consola, mejor, console.log. Sería column.id. Y debería de funcionarnos perfectamente. Esto lo voy a quitar por el momento. Guardo los y aquí en pantalla, en la consola, debería demostrarme simplemente el identificador de cada una de las columnas. Que si agrego otra columna, debería demostrarme dos. El identificador 11 y la columna número 12. Actualizamos por acá y vamos a ver 11 y 12, las columnas 11 y 12. Entonces, para cada uno de estos elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente agregar a slide, vamos a agregar, pues, ¿qué cosa? Un dit punto dit class sería veamos, class sería así. A ver si lo puedo escribir bien. Esto sería con comilla simple, cerramos por acá. Perdón, esto sería así mismo y cerramos el contenedor. Ahora, lo que quiero ver son las clases de la columna. Para ello vamos a venir acá y dice slide columns. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, CSClass. ¿De acuerdo? CSClass. Y eso es lo que necesitamos. En este caso aquí vamos a imprimir aquí. Entonces la propiedad de column.csClass. Las clases que va a llevar esa columna. Y aquí vamos a colocarle pues simple y sencillamente el identificador de la columna. Por el momento, column.id. Listo. Guardamos acá y verificamos que no haya ningún tipo de error. Y como podemos ver, aquí tenemos la fila, la columna 11 y aquí tenemos la columna número 12. Verificamos esto. Aquí mismo tenemos este slide, tenemos el 6 que pertenece a su identificador y aquí tenemos la columna 11 y aquí tenemos la columna 12. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esto hay que meterlo dentro de un RAW porque vamos a hacer uso, sí, vamos a depender un poquito del sistema de guías de Bootstrap. Eso sí, entonces, lo primero, dentro de este slide, veamos a dónde fue que colocábamos esto. Esto lo vamos a quitar de aquí. ¿De acuerdo? Ya no vamos a agregarle el slide. Y aquí vamos a decirle, bueno, si hay más de 0, o sea, si hay más columnas, entonces en este caso me vas a agregar a slide. ¿De acuerdo? Va a ser igual o vamos a agregarle HTML. ¿Qué HTML va a ser? En este caso va a ser un div con la clase row. ¿De acuerdo? Que es una fila de Bootstrap. Y aquí lo cerramos. Punto y coma. Copiamos esto.
Y después del for each, simple y sencillamente vamos a cerrar este contenedor. Y el resultado, pues, sería básicamente una fila con una columna. Veamos. En este caso, aquí tenemos las dos columnas. Veamos. Aquí tenemos el row. Que el row no sé por qué exactamente no tiene el 100%. Debería tener el 100%. Veamos. Ok, creo que a esto habría que agregarle un contenedor de igual manera. div.container. Veamos. Y a ver si puedo. A ver, no pude. Entonces vamos a agregarlo de la forma tradicional. Class igual a container. Ok, esto simple y sencillamente lo vamos a meter dentro de... vamos a manejar, mejor dicho, una indentación correcta. Slide va a ser... o vamos a agregar esto mismo. Tal cual aquí. Esto lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar tal que aquí. Entonces ahí tendríamos el container, aquí tendríamos la fila y aquí tendríamos las columnas. Ese en el orden correcto. Entonces aquí ya este route no debería de ser tan pequeño. Aquí lo tenemos. Ya tenemos corregido esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos dos opciones. Fíjense bien. Entonces aquí mismo vamos a venir. Aquí tenemos el container, que si ustedes ven, el container no abarca el 100% de su contenedor padre. Abarca un máximo de, veamos... un 90% aproximadamente. Veamos a ver si lo podemos ver por aquí arriba. ¿Dónde está este código? Este container nunca va a agarrar el 100%. Ahora, el container-fluid creo que sí abarca el 100% o abarca casi el 100%. ¿Qué es lo que sucede? En este momento ustedes están viendo que no abarca el 100%. ¿Por qué? Porque se me escapa, este slide, ¿de acuerdo? En su interior tiene ¿qué cosa? Tiene un padding. Si ustedes ven, aquí pueden ver dónde comienza el container, ¿de acuerdo? Y dónde finaliza el slide. Entonces, ese padding nos está afectando. ¿Qué es lo que sucede si nosotros venimos a este slide y le decimos que no queremos ningún tipo de padding? Le damos aquí guardar. Y en este caso, acá vamos a verificar que, pues, veamos, a ver si podemos colocar esto por aquí. Y acá veremos que el slide, veamos a dónde está esto, el container, perdón, abarca siempre, ¿de acuerdo? Su porcentaje, que es como el 96% más o menos. Pero si nosotros cambiamos esto a container-fluid, simplemente pues abarca el 100%. Entonces, esa modificación es la que tenemos que hacer nosotros. ¿Y dónde la vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿A dónde vamos a hacer esa pequeña modificación? Si en la columna como tal o el container normal. En este caso, pues podríamos colocarle... El problema con esto es que no, tendría que ser a nivel de slide. En los settings. Creo que sí, en los settings. Entonces, para ello vamos a venir a nuestra variable de... Veamos aquí en los componentes. De acuerdo, en slider edit. Veamos, aquí tenemos el color de fondo, el estado, la imagen de fondo, repetir fondo, tamaño de fondo, márgenes. Aquí mismo, que vendría a ser justo aquí en slide, vamos a agregar entonces la anchura o el tipo de, ¿cómo podríamos, ¿cómo podríamos llamar a esto? Porque sería una clase container o una clase, o podríamos colocarle clases adicionales. ¿Sí? No. Tendría que ser contenedor. Sí. Eso lo vamos a hacer. Entonces aquí vamos a colocarle esto mismo. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a colocar pues aquí mismo. Y le vamos a colocar aquí contenedor. Modo del contenedor. Y aquí simple y sencillamente le vamos a colocar. Sería container. Guión bajo mode. Así, container-mode. Y aquí sería, pues, container mode. Y tendríamos que definir, pues aquí en function,
algo. Veamos algo como esto. Sí, esto mismo. Solo que lo vamos a colocar. Veamos. Fíjense bien esto. Yo lo estaba, todo esto lo hicimos de acuerdo para hacerlo en el background, en el panel administrativo. Tenemos que ver cómo mejoramos eso y utilizamos el CS, en este caso el CS, el JavaScript que estamos escribiendo. En este caso, pues vamos a poner esto por acá y vamos a colocarle get slide container mode, así. Entonces, en la lista va a estar el container normal. Sería, pues, básicamente modo normal. O quitamos esto, copiamos aquí y lo pegamos tal que aquí. Y sería el otro modo, que sería el modo, el container guión fluid. De acuerdo, que sería el modo fluido. O aquí sería el container normal, sí, y el modo, sí, fluido. Fluido, no hay otra traducción, fluido. Aquí, perfecto. Entonces copiamos esto, y lo vamos a pegar en slider ID, aquí mismo, y listo. Entonces, si nosotros actualizamos en este momento, vamos a ver esa nueva propiedad de nuestro slide, el modo del contenedor. En este caso siempre va a estar normal, ¿de acuerdo? Porque no estamos guardando esta propiedad. Sin embargo, entonces vamos a buscar a dónde lo guardamos, que sería básicamente en admin, sería slider controller y sería a nivel de, digamos, get slider ID, get slider. Post slider ID aquí mismo y dentro de los settings creo que tendríamos que poner esa propiedad container -mode, creo que así le colocamos, ¿verdad? Sí, container mode, aquí copiamos esto, lo pegamos tal que aquí y le ponemos pues esto mismo, lo pegamos acá. Entonces, ¿qué sucede? En este punto aquí quiero ver una cosa, para no complicarnos un poco la existencia, tendríamos que ver aquí, sería container fluid. Sí, yo creo que sí, sería más que suficiente eso. Entonces guardamos aquí y verificamos qué es lo que estamos guardando. Vamos a actualizar por acá a fluido. Fluido, no sé si lleva acento, no estoy. Fluido. Fluido, no lleva acento, pero hablando de líquido, no sé si es cuando es algo así lleve. Entonces aquí ya vemos que se adapta, verificamos a nivel de slide que la configuración del setting se haya guardado. Veamos container fluid. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros podríamos colocarle cuando agregamos un nuevo slide, cuando agregamos el slide en los settings, deberíamos de agregarle también este elemento. Sería container mode. Y sería pues básicamente solamente container, el valor por defecto. Así sencillo. Entonces cuando creemos uno ya se crearía con, pues básicamente con esa propiedad. Como vemos, este slider no tiene esa propiedad. Entonces aquí es donde les comentaba. Entonces ya tenemos un slider fluido y simple y sencillamente a nivel de JavaScript vamos a retornar por acá y en lugar de container, simple y sencillamente le vamos a decir aquí que me traiga en este caso sería setting. Sí, veamos settings de setting. De acuerdo. El objeto, el objeto container mode. Perfecto. Actualizamos y verificamos que se esté aplicando de forma correcta. Entonces, veamos acá, tenemos el slider y tenemos dentro de cada uno de estos elementos tenemos el container fluid. Si nosotros lo cambiamos a normal, le vamos a guardar aquí.
Me dice que hay un error de sintaxis y es en lo que acabo de modificar. Veamos. Acá acabo de modificar esto. ¿Cuál es el error de sintaxis aquí? Me dice que slider, sí, en la línea 42 está el error. Es en esta. No lo veo. Mm. Ah, ok. El error es que esto tengo que sacarlo de aquí. ¿De acuerdo? Y colocarlo justo aquí. Actualizamos. Y ya no tendremos el error. Acá hemos cambiado, ¿de acuerdo? El modo del contenedor a normal. Y aquí ya deberíamos de tener solamente container. Pues container fluid, nada más. Veamos, aquí lo tenemos. Estas son las navegaciones. Aquí el inside. Aquí tenemos dentro y ya tenemos el container. Entonces ahí ya tenemos de forma dinámica, ¿de acuerdo? Para poder administrar si queremos que nuestro slide sea full width o si queremos que el slide solamente actúe como un container normal con su versión responsive de Bootstrap. En este caso, pues ahí lo tendríamos. ¿De acuerdo? Perfecto, mis amigos. Pero vamos a continuar en el próximo video, ¿de acuerdo? Hablando sobre las columnas, porque hay otras modificaciones que tenemos que hacer con respecto a las columnas. Mis amigos, 264 likes para publicar el siguiente video. Si no quieres esperar la meta de like, pues por ahí está patreon.com. Mauricio Developer, puedes suscribirte si tendrás acceso anticipado a los videos. Mis redes sociales en pantalla y no se olviden de comentar, dejar su like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Mis amigos, chau chau.